El 17 de marzo de 2024, Kayla Rincon Miller fue baleada y asesinada durante un intento de robo que la tenía como objetivo a ella, a Luann de Jet y a Emma Wright. De eso se trata este caso aquí hoy. Los perpetradores de ese robo llegaron en una Nissan Pathfinder gris que era conducida por el acusado Thomas Stein. Ese vehículo acechó a esas tres chicas de un lado a otro, en un camino oscuro donde esas tres jóvenes estaban completamente solas. Finalmente, ese auto dio una vuelta en U, encendiendo las luces altas hacia las tres chicas, e inmediatamente los ocupantes de ese vehículo saltaron diciendo: «Dame tus cosas». Esto fue un robo desde el momento en que sucedió. Cada una de esas tres chicas tenía armas apuntándoles a la cara por parte de sus atacantes. En cuestión de segundos después de que se abrieron las puertas del auto, se escucharon disparos y Kayla Rincon Miller cayó al suelo. El auto, con todos sus ocupantes otra vez dentro, se alejó rápidamente directamente de regreso a la casa de Thomas Stein. Durante el transcurso del juicio, ustedes recibieron como jurado una gran cantidad de pruebas. Y sinceramente en este caso abarcó toda la gama de tipos de pruebas que un jurado puede recibir en un caso. Escucharon el testimonio de testigos presenciales, el testimonio de los oficiales que investigaron, vieron pruebas en video, ese PowerPoint que reunió todos esos puntos del recorrido, el rastreo de Hertz, los datos de las torres de los celulares, los lectores de placas, las cámaras de tráfico. Escucharon pruebas forenses de la técnica de la escena del crimen que fue al lugar del crimen y recolectó la evidencia. Escucharon algunas pruebas forenses de Amy Schober, quien reunió información para ustedes basada en los detalles de la investigación relacionados con el arma de fuego y la herida en el pecho de Kayla Rincon Miller. También escucharon a la médica forense sobre su experiencia y el examen de la autopsia que se realizó a Kayla Rincon Miller. Y también tuvieron el beneficio de escuchar a ambos coacusados imputados en este caso. El tribunal les dará toda una serie de instrucciones. Y a menudo nos referimos a esto como un paquete. Pero honestamente, en este caso, es básicamente un libro. Es grande, es voluminoso, les tomará un poco de tiempo revisarlas, pero como miembros del jurado recibirán una copia para llevársela con ustedes. Así que no tienen que preocuparse por tomar notas e intentar recordar cuál es la ley y la otra información proporcionada en esas instrucciones, porque no solo el tribunal la leerá en voz alta para que conste en el acta, sino que también recibirán una copia para llevarla con ustedes a la sala del jurado. Y como indicó la jueza Thompson, la estructura de estos alegatos finales es que la fiscalía tiene la oportunidad de dirigirse a ustedes primero. La defensa tiene la oportunidad de presentar su alegato final, y luego, como la fiscalía tiene la carga de la prueba en un caso penal, nosotros tenemos la oportunidad de dirigirnos a ustedes nuevamente a través de la réplica. Así que quiero tomarme mi tiempo durante este alegato final para hablarles sobre algunas de las instrucciones que van a recibir de la jueza Thompson. Muchas de ellas son, en cierto modo, sentido común, cosas como sopesar la evidencia, discernir si alguien está diciendo la verdad o si consideran que algo es confiable o creíble. Y luego, las otras instrucciones que recibirán se relacionan directamente con las leyes y solo con las leyes que aplican a este caso. Así que quiero repasar eso brevemente aquí con ustedes. Voy a poner la primera aquí en la pantalla, y una de estas instrucciones se llama sopesar la evidencia. Y el objetivo de esta instrucción es que pueden creer todo, parte o nada de lo que escucharon aquí durante el transcurso del juicio. Depende de ustedes, como jurados, determinar qué creen, qué piensan que encaja con las demás pruebas del caso y, simplemente, qué les parece lógico según su evaluación de ese testimonio y evidencia. Ustedes determinan qué es creíble y qué es confiable, y este es ese concepto cotidiano de tratar de decidir qué me están diciendo y si eso es verdad. Cosas como si el testigo parecía haber tenido la oportunidad de ver y conocer las cosas sobre las que testificó. Un ejemplo realmente básico: el oficial que arrestó, el oficial que llegó, la oficial Vega que llegó a la escena, ¿intentó hablar con ustedes sobre la autopsia? No, esa es una versión exagerada de eso.
pero al mismo tiempo, las chicas que fueron testigos presenciales del evento y que sobrevivieron intentaron hablar con ustedes sobre cuáles fueron sus percepciones basadas en las circunstancias tan extremas del trauma que experimentaron. No podemos olvidar que Luann de Jet y Emma Wright no solo fueron testigos de que su amiga fuera baleada y asesinada frente a ellas mismas fueron víctimas de un asalto a mano armada en una carretera oscura en un evento inesperado. Así que tienen que considerar lo que escucharon, lo que vieron en ese contexto. Además, tienen que considerar si la testigo tenía una memoria precisa. Fue honesta y directa al responder las preguntas de la abogada, y eso aplica para ambos lados. Algunas de las preguntas se volvieron un poco polémicas y pueden considerar cómo se hicieron esas preguntas, cómo se respondieron y también la naturaleza de las preguntas. ¿Fueron confusas? ¿Creen que la testigo entendió las preguntas que se le hicieron y que sus respuestas fueron adecuadas a eso? ¿Fueron evasivas al tratar de responder esas preguntas? Voy a saltarme esta parte. El testimonio de la testigo coincide con los otros testimonios y demás pruebas del caso. Tuvimos la ventaja de contar con todo este flujo de datos que incluye el rastreo con el GPS en el auto de Hertz, los datos de las torres de telefonía celular que siguen el mismo recorrido y esos lectores de placas. Ese tipo de cosas es coherente con el testimonio que escucharon de las testigos en el auto, Thomas Stein y Christopher Horn, sobre el camino que tomaron y lo que hicieron. ¿Ha sido la testiga amenazada o presionada para dar su testimonio? ¿Se le ha ofrecido algún beneficio? Ustedes pueden considerar eso. Es importante que puedan considerar eso, y si esa persona dio su testimonio de manera voluntaria, la testiga tiene algún interés en el resultado del proceso. Eso también es importante porque el acusado se convirtió en testigo en este caso cuando decidió testificar. Está en la última página de esta instrucción. Pueden considerar todas las cosas que considerarían sobre cualquier otra testiga y su testimonio, confiabilidad y credibilidad de la misma manera que consideran el testimonio de la acusada. Otra de las cosas importantes que discutimos durante el voir dire tiene que ver con la duda razonable. Y en todo este libro de instrucciones que van a recibir está lleno de definiciones. Esto significa que esto se define como otra cosa. Van a recibir todo eso. Pero lo que es realmente interesante es que la definición de duda razonable en realidad es una no definición. Una duda razonable no es una simple duda posible, una duda especulativa, imaginaria o forzada. Lo que van a aprender de estas instrucciones y cómo deben considerar la evidencia es que podemos decirles lo que no es una duda razonable. Si tienen que forzarse a imaginar que esto no fue un robo, si tienen que forzarse a creer que solo eran un par de chicos que no sabían lo que estaban haciendo, eso no es una duda razonable si tienen que forzarse a hacer eso. Si creen que Thomas Stein estaba tratando de ser un héroe esa noche, pero tienen que forzarse a llegar a esa conclusión. Porque solo porque él lo dijo en el estrado y tienen que decirse a sí mismos, bueno, él lo dijo, pero realmente no tiene sentido o no concuerda con el resto de la evidencia que escuché, eso no constituye fundamento para una duda razonable. Porque la preocupación es si existe una convicción firme de culpabilidad. Si ustedes como jurados creen que esto fue un robo desde el principio, no tienen que obligarse a imaginar que fue algo diferente a un robo desde el principio. Y no deben dejarse influir por obligarse a imaginar o especular sobre lo que pudo haber sido o tal vez fue de esta manera. Si creen que esto fue un robo desde el principio, fue un robo desde el principio y no tienen que obligarse a imaginar resultados o escenarios alternativos. Todas las instrucciones que van a escuchar van a incluir una referencia a la figura del autor, y esto se discutió nuevamente durante la selección del jurado. Esta es la idea de que si te comprometes con algo lo haces por completo. Hablamos de esto durante la selección del jurado bajo el concepto de la fiesta en casa. No se está llevando a cabo una actividad criminal, pero estas dos personas organizaron una fiesta en casa. La persona que sostiene la puerta y la persona que invita a todos y consigue la cerveza, esas personas están igualmente involucradas porque ambas participaron.
Y la instrucción real dice que si la acusada ayudó a otra persona o personas a cometer o intentar cometer un delito, la acusada es responsable como autora y debe ser tratada como si hubiera hecho todas las cosas que hicieron las otras personas. Si te metes por completo. En Florida no dejamos que las acusadas se escuden en las acciones de otras coacusadas. Si esta persona estuvo involucrada en un robo, todas las que cometieron, todas las involucradas en ese robo son igualmente responsables de ese delito. Dilo de nuevo, si te metes por completo. Esto es importante en este caso porque lo que sabemos es que Thomas Stein fue el conductor toda la noche. Thomas Stein se armó y también armó a Christopher Horn. Las dos armas que llevaban esa noche provenían del propio Thomas Stein. Y eso fue por la propia confesión de Thomas Stein de que él le había dado esa arma, que había sido el arma de Daryl Ford, a Christopher Horn. Esa 1911 que vemos en ese video de rap, apenas una hora antes del robo, con la luz láser roja. Esa es la 1911 que Christopher Horn estaba manipulando. Pero Thomas Stein proporcionó eso. Eso no lo llevó Christopher Horn al evento. Thomas Stein armó a Christopher Horn. Y no lo armó pensando que iban a andar revisando carros. ¿Escuchaste lo que era andar revisando carros, mover las manijas de las puertas para ver qué podemos encontrar adentro? Falta algo en ese concepto y es la necesidad de usar la fuerza con un arma de fuego. Puedes usar tu sentido común para entender por qué se necesitaba un arma de fuego esa noche. Se necesitaba un arma de fuego esa noche porque desde el principio el plan era que esa sería una noche de robo. El plan nunca fue solo limitarse a andar revisando carros. Pueden considerar el testimonio que escucharon de Thomas Stein. Él estaba de acuerdo con andar revisando carros. Y luego el plan se echó para atrás porque él simplemente no sabía qué iba a pasar. Estas otras personas se subieron al carro. No sé qué estábamos haciendo, yo solo estaba manejando. Curiosamente, él manejó directamente a un segundo cine. Ten eso en mente. Ellos habían estado en un cine y habían conducido por el estacionamiento de Merchants Crossing Theater, el AMC en North Fort Myers, él mismo y Christopher Horn, más temprano esa noche. Discuten, deciden qué van a hacer y a dónde van, directamente a Cape Coral, directamente a Marquis Cinemas, y condujeron por ese estacionamiento. Puedes revisar esos datos de GPS, pero escuchaste a Destiny Robidoux hablar sobre cuándo pasó eso. El vehículo no se detuvo en el estacionamiento. No hubo nadie saltando y jalando las manijas de las puertas para ver si encontraban un auto que alguien hubiera dejado abierto y con algo de marihuana o dinero adentro. Estaban acechando a un objetivo para su robo. Cuando a Thomas Stein le preguntaron en el estrado, una vez que recogiste a las otras personas que dices que recogiste en el estacionamiento de la iglesia, ¿cuál era el plan? Sin palabras. No tenía respuesta porque la respuesta es que iban a asaltar a alguien. No pudo inventar nada en el estrado para decirte cuál era el plan esa noche que no fuera incriminatorio en relación con este cargo de homicidio por delito grave. Esta instrucción sobre participación va a aparecer una y otra vez durante las instrucciones porque este concepto de si ya te metiste, estás metido en todo, aplica a todo el comportamiento criminal. Me estoy enfocando en este robo porque ese es el cargo principal por el que estamos aquí, pero lo vas a escuchar en cada uno de los cargos sobre los que se te va a dar instrucciones. Y puedes considerar eso en tus deliberaciones. El primer cargo de nuestra acusación imputa homicidio durante la comisión de un delito grave en primer grado. Para condenar al acusado por homicidio durante la comisión de un delito grave en primer grado, y quiero enfatizar esto, lo he resaltado aquí, discúlpenme. No es necesario que el Estado demuestre que el acusado tenía un plan premeditado o la intención de matar. No tenían que salir esa noche y planear que iban a matar a alguien para quitarle su propiedad.
La esencia del homicidio durante la comisión de un delito grave es que planearon cometer un delito tan inherentemente peligroso que cualquier muerte que resulte de ese delito constituye homicidio durante la comisión de un delito grave en primer grado. Ese es el punto de esta ley y pasaste por eso durante la selección del jurado. Este es el ejemplo del incendio provocado. Algunos delitos son tan inherentemente peligrosos que es razonable esperar que tus acciones resulten en una muerte. Armar a tu amigo para que salga a cometer un robo es lo que hizo la acusada. Esa acción es inherentemente peligrosa y por eso es culpable de este homicidio durante la comisión de un delito grave, como mínimo. Eso es lo menos que implica la evidencia que demuestra que la acusada es culpable. Los elementos que ven aquí son los elementos que el Estado está obligado a probar. Primero, Kayla Rincon Miller está muerta. Eso no está en discusión. Esa joven era una chica de 15 años. Viste las fotos de la autopsia de ella después de haber fallecido. Escuchaste al médico forense. Se realizó una autopsia. Viste una copia del certificado de defunción. Eso ya fue admitido como prueba, si quieren revisarlo. Ella murió debido a una herida de bala. Ella está fallecida. El primer elemento no está en discusión aquí. El segundo elemento establece que mientras intentaba cometer un robo, Thomas Stein, y lo he señalado aquí, o el cómplice de Thomas Stein, causó la muerte de Kayla Christine Rincon Miller. Lo que eso significa es que pueden quitarse parte de la carga de este caso de sus hombros porque para este cargo no se requiere que sepan, decidan o determinen quién jaló el gatillo. La única pregunta que es muy específica es si estas personas estaban cometiendo un robo en el momento en que Kayla murió. Gran parte de este caso podría presentarse como un asunto mucho más grande de lo que realmente es. Pero el segundo elemento deja claro que este es un asunto muy específico. Estas personas estaban involucradas en un robo o en un intento de cometer un robo en el momento en que Kayla Rincon Miller fue asesinada. No tiene que ser Thomas quien le disparó. No importa. La pregunta es, como grupo, ¿estaban participando en un acto criminal inherentemente peligroso y como resultado Kayla Rincon Miller fue asesinada? La respuesta es definitivamente sí. Pero hablemos de lo que significa ese robo. Reciben toda una instrucción sobre lo que es el robo y lo que es el intento de robo. Quiero hablar sobre eso y creo que es más fácil trabajar hacia atrás. Así que al final de la instrucción vuelven a recibir estas reglas sobre la autoría que les dije que verían prácticamente repetidos. Está bien. La teoría de la autoría se aplica al robo del que estamos hablando. Si Thomas Stein hizo algo para incitar, causar, alentar, ayudar o aconsejar, entonces se le considera autor. Y si se le considera autor, de nuevo, entonces se le trata como si hubiera hecho todas las cosas que hizo la otra persona o personas. El intento simplemente significa que trataron de cometer un robo, pero fallaron. Escucharon que hubo un forcejeo, una pelea. Kayla se defendió de la persona que intentaba robarla. Emma tenía una bolsa cruzada sobre su cuerpo. Ella no iba a soltar esa bolsa. Luan de Guet tenía una bolsa bajo el brazo. Ella no la soltó. Solo porque no tuvieron éxito al cometer este horrible intento de crimen, no significa que se salgan con la suya. Si intentaron hacerlo pero fallaron, sigue siendo un intento de cometer ese robo. Y luego los elementos sobre el robo en sí. Y aquí es importante recordar ese principio, porque donde ves a Thomas Stein es Thomas Stein, o uno de los perpetradores. Juntos, si están actuando en conjunto para llevar a cabo este robo, tomó o intentó tomar el bolso de Kayla Rincon Miller, que se usó fuerza, violencia, agresión o intimidación durante el acto de tomar el bolso. Pueden pensar en lo rápido que sucedió esto. Una vez que ese auto dio la vuelta, las luces parpadearon, las puertas se abrieron y en un instante, denos sus cosas, dame tus cosas. Fue un robo. Esas chicas, aunque en ese momento pensaron que quizá era una broma, lo pensaron porque la situación era aterradora.
Eran individuos armados con estas chicas en una calle oscura donde no había nadie más alrededor. El miedo que se utilizó, ese es el punto de llevar un arma a un robo. Quieres asustar a las víctimas para que entreguen la propiedad que están tratando de quitarles. Y el punto es que las chicas sí tenían objetos de valor. Puede que no tuvieran mucho dinero con ellas. Sus bolsos tenían valor. Tenían cosas en sus bolsos que tenían valor. Y el punto es que estaban tratando de tomar algo que no les pertenecía. Y no era solo una broma. No lo estaban tomando temporalmente para devolverlo después. Eso lo pueden deducir del testimonio que escucharon. Y de nuevo, la rapidez con la que sucedió todo esto. Este robo fue el plan desde el principio. El plan de Thomas y Christopher Horn. Y también, si crees el testimonio de Thomas Stein sobre recoger a esos otros dos individuos en el estacionamiento de la iglesia, también fue su plan. Y lo sabemos tanto por cómo se comportó Thomas al manejar ese vehículo. Piensen en lo que les hablé en las declaraciones iniciales. Ellos están conduciendo por el estacionamiento del cine. Es una zona bien iluminada, el banco, vehículos ahí en el cajero automático, una zona bien iluminada con cámaras. ¿Qué hicieron? Identificaron lo que pensaron que era un blanco fácil. 3 chicas caminando solas por la calle se detuvieron detrás de ellas para observar, dieron la vuelta y regresaron para tener una mejor vista. Se comprometieron con el plan al dar esa vuelta en U y pasar junto a ellas de nuevo antes de regresar para cegarlas con sus luces. Esos no son un par de chicos tratando de coquetear con unas chicas. Esos son criminales buscando robar a un blanco fácil y analizando la mejor manera de hacerlo. También sabemos que este era el plan desde el principio porque de nuevo iban armados. No voy a seguir insistiendo en eso. Es como que no llevas un arma a una pelea a puñetazos. No llevas un arma para andar probando las manijas de los autos tratando de encontrar pequeñas cantidades de marihuana y monedas sueltas en la consola central de un vehículo. Y de nuevo lo que escuchaste de Emma Wright y Luan Deguet sobre lo que pasó cuando se abrieron esas puertas fue inmediato. Todos salieron. Los chicos estaban sobre ellas en cuestión de segundos exigiendo sus pertenencias. Este concepto y este cargo de homicidio por delito grave significan que no tienes que decidir quién apretó el gatillo, pero si fue una de las personas que actuaba de común acuerdo con Thomas Stein, entonces es culpable de homicidio por delito grave. No tenían que haberse conocido antes de hacer esto. Si el plan era cometer un robo juntos, cada uno es responsable de la acción que resultó, que fue la muerte de Kayla Rincon Miller. Este es solo el caso del Estado contra Thomas Stein. No estamos aquí por el caso del Estado contra Christopher Horn, ni contra ninguno de los otros perpetradores. Su trabajo aquí es solo con respecto a Thomas Stein. De nuevo, Thomas Stein proporcionó el auto, proporcionó las armas y proporcionó la fuga. ¿Y qué hizo después del asesinato? Quemó su ropa, se deshizo del arma. Eso no es lo que haría alguien que solo quería intervenir para ayudar a una chica que estaba siendo asaltada. Eso es lo que él les pidió que creyeran cuando testificó el viernes. Salió del auto desconcertado. ¿Qué está pasando? Ocurrió el tiroteo y luego él dijo, ay no, eso es demasiado para mí. Volvamos al auto y vámonos a casa. Esas dos historias no coinciden. Él quiere que creas que iba a ser el héroe esa noche y rescatar a Kayla DeGide, quien iba a saltar y estaba forcejeando con ella y estaban peleando. Así que solo voy a ponerme entre ellos. Solo voy a ponerme entre ellos. Sopesa esa evidencia para decidir si crees que eso es creíble según las circunstancias, considerando que él conducía el auto con el que acecharon a esas chicas para cometer ese robo. Es fácil distraerse de nuevo porque este es un caso muy emocional, hay muchas cosas pasando, hay muchas piezas, pero es una cuestión muy concreta. Esto fue un robo y Kayla Rincon Miller murió como resultado. El elemento número 3 en el asesinato por delito grave en primer grado. Thomas Stein fue la persona que realmente mató a Kayla Rincon Miller
Ella fue asesinada por una persona que no era Thomas Dine, pero tanto la persona que la mató como Thomas Stein fueron partícipes en la comisión del intento de robo. Ese es el elemento 3. Las instrucciones sobre el asesinato pueden ser confusas y pueden ser abrumadoras. También van a recibir otras que son muy extensas sobre homicidio excusable e inexcusable. Lo que esto significa es lo que está contenido en la primera parte de esta instrucción sobre homicidio grave. No tienen que distraerse con eso, tienen que escuchar porque es importante. La ley de Florida requiere que escuchen esas instrucciones y las consideren. Pero cuando traten de procesar lo que han escuchado, todo se reduce a esto. Por eso estamos aquí hoy. La pregunta principal es, ¿estuvo Thomas Stein involucrado en el robo? Cuando la respuesta es sí, el veredicto es culpable según lo acusado en el primer cargo. El formulario del veredicto, disculpen, hay una instrucción antes de que reciban el formulario del veredicto y habla sobre que si emiten un veredicto de culpabilidad, debe ser por el delito más grave en el formulario del veredicto que haya sido probado más allá de toda duda razonable. Van a recibir información sobre algunos delitos menores incluidos. Voy a hablar brevemente sobre esto en un momento. Pero menciono esto porque el asesinato por delito grave en primer grado, letra A, en el formulario del veredicto que les voy a mostrar, es el delito más grave acusado en el cargo 1. No hay una, es solo en caso de que sea confuso. Esta es una copia del formulario del veredicto que puse en el visor. Las instrucciones especiales adicionales que van a recibir están relacionadas con el cargo número 1. Eso implica si Thomas Stein realmente poseía el arma de fuego. ¿Tenía un arma en la mano? ¿Estaba armado en ese momento? Todas esas son instrucciones especiales que la jueza tiene que darles. Esas preguntas se responden en formularios de hallazgos especiales después del formulario del veredicto. Y puede ser un poco confuso, pero la jueza les va a dar todas las instrucciones completas. Así que si encuentran al acusado culpable de asesinato por delito grave en primer grado, tienen que responder cada una de estas preguntas. Quiero señalar esto porque lo que respondan en este formulario de hallazgos especiales no tiene ningún impacto en si esto es asesinato por delito grave. El robo que salió mal y resultó en la muerte es una cuestión aparte, y si lo encuentran culpable de eso, entonces tienen que responder estas preguntas. Pero si determinan que el acusado no tenía un arma en ese momento, no significa que no sea culpable de homicidio durante la comisión de un delito grave. Y solo quiero asegurarme de que todos tengan claro eso, porque estas son instrucciones extensas y algo confusas. Además de este cargo principal del cargo 1, recibirán instrucciones sobre delitos menores incluidos. Y cuando escuchen esas instrucciones podrían pensar para sí mismos, oh, eso suena un poco como esto. O tal vez es esto en su lugar. Y quiero señalar que el homicidio en segundo grado implica una muerte. Alguien está muerto. En este caso, Kayla Rincón Miller. Pero lo que falta en la instrucción de homicidio en segundo grado es que se cometió en el transcurso de este delito inherentemente peligroso. El tribunal les va a dar instrucciones sobre esto, pero puedo decirles que no aplica aquí porque en cuanto al delito más grave imputado, esto fue un robo, y durante el robo, Thomas Stein, uno de los coautores, también cometió el asesinato. Eso es lo que hace que sea homicidio durante la comisión de un delito grave. Así que van a recibir una instrucción sobre el homicidio en segundo grado, pero nos falta ese componente de que se cometió durante este delito peligroso. Lo mismo aplica para el homicidio involuntario. Van a recibir una instrucción sobre esto. Y de nuevo, hay alguien a quien mataron, pero otra vez falta ese componente de que ocurrió durante este delito tan peligroso. Tenemos solo un momento. Quiero enfatizar que cuando piensen en homicidio en segundo grado y homicidio involuntario, esto fue un robo desde el principio. Thomas había conseguido el vehículo para conducir, que por cierto era el auto rentado de su mamá, y él tenía solo 16 años. Él consiguió las armas, que según dice normalmente están guardadas en la caja fuerte de armas de su mamá, pero tuvo que sacarlas y tener acceso a ellas. No solo lo guardaba en casa como la marihuana, él dice que le permiten fumar en su patio en un ambiente controlado,
Tomó ese auto de alquiler, puso a personas armadas dentro con sus armas y fue a la escena. Bajo ninguna circunstancia es creíble que Thomas Stein sea el único en ese vehículo que no sabía que esto iba a ser un robo. Y eso es lo que tendrías que creer para pensar que esto sucedió de la manera en que Thomas Stein les dijo que sucedió. Él les pidió que creyeran que estas personas se subieron al auto. Ellos son mucho más maleantes que él. Él realmente no sabía qué hacer. Eran amigos de Christopher Horn. ¿Eso es creíble? ¿Eso tiene sentido? ¿Viste el video que hicieron 45 minutos antes del asesinato de Kayla, lo que planeaban hacer? ¿Es creíble que Thomas Stein sea el único? Él es inocente aquí, no sabía lo que iba a pasar. Volviendo a esas consideraciones sobre esos formularios de hallazgos especiales, quiero hablarles sobre cómo la teoría de responsabilidad como copartícipe que hemos revisado una y otra vez no aplica a esos. Los hallazgos especiales sobre si Thomas Stein poseía un arma de fuego, si disparó un arma de fuego, esos son específicos de Thomas Stein, así que no quiero que se confundan. Y de nuevo, su determinación sobre eso no tiene ningún impacto en la determinación de homicidio por delito grave. Pero es importante porque escucharon algunas pruebas que pueden considerar sobre si fue Thomas Stein quien disparó ese tiro. Escucharon al médico forense y estoy colocando la prueba 7D en la pantalla. Escucharon al médico forense decir que esta imagen fue tomada de la herida de bala en el pecho de Kayla Rincon Miller. Ella les señaló esta área de abrasión aquí en la fotografía. Y ella les dijo que, según su experiencia realizando cientos de autopsias, eso no es resultado de una intervención médica con la que ella esté familiarizada. ¿Cómo llegó eso ahí? Y esa pregunta fue planteada para que los investigadores en este caso la respondieran, y ellos hicieron mucho trabajo para tratar de averiguarlo. Había un video que viste de Thomas Stein sosteniendo un arma Glock 27. Esa es la prueba 20, disculpa. 23. Perdón, te di el número equivocado. Prueba 23. Se tomó una captura de pantalla de eso donde Thomas Stein sostiene esa Glock 27. Y escuchaste a los detectives que pudieron ralentizar ese video e identificar un número de serie en el arma. Y trabajaron para identificar ese número de serie y descubrieron que la madre de Thomas Stein había comprado una Glock 27. También escuchaste que durante la ejecución de la orden de cateo, esa Glock 27 no estaba en su casa. Los detectives le pidieron a Amy Schober que intentara investigar esto para tratar de averiguar si esa Glock 27 podría estar involucrada. Ella no te dio una opinión. Les corresponde a ustedes determinar cómo encaja esta evidencia en el caso. Pero ella te dijo que revisó o vio un arma en una armería local. Esta es la prueba 26 del estado. Es un poco difícil ver ahí, pero estas imágenes pueden ir con ustedes a la sala del jurado. Y ella notó algo sobre esa arma de fuego. Y eran estas marcas únicas, al menos en esta pistola, esta Glock 27, tanto en la parte trasera de la pistola como donde está la boca del cañón. Así que eso se usa para ayudar cuando van a envolver la corredera de la pistola. Y ella se propuso al menos presentar esta evidencia para que los miembros del jurado pudieran verla aquí hoy. Y ella hizo esta superposición que mostraba la parte frontal de ese cañón con esas marcas y si coincidían con esas marcas en el pecho de Kayla Rincon Miller. Cuando consideren esta evidencia, junto con el testimonio de la doctora Noelia Hernández, de que esta arma fue disparada tan cerca de Kayla Rincon Miller, ella dijo de 2 a 3 centímetros. Estas marcas son algo que deben considerar sobre de dónde provinieron. Este caso involucra una enorme cantidad de pruebas circunstanciales. No significa que no sea buena evidencia, porque estas piezas se encajan para que ustedes tomen su decisión.
Los 3 cargos restantes en las instrucciones que van a recibir son iguales, solo están separados, uno para cada una de las víctimas, y ese es el de robo. Disculpen, me equivoqué, este es el intento de robo. He incluido el cargo 2, pero los cargos 3, 4 y 5 son iguales, solo cambia la víctima. Uno para Kayla Renko Miller, uno para Emma Wright y uno para Luann de Jet. Y ya hemos hablado de lo que es un robo cuando hablamos de homicidio durante la comisión de un delito grave, porque ese es el delito subyacente que nos trajo hoy aquí por ese cargo. La instrucción sobre la participación en el delito se aplica a todos estos de la misma manera en que ya lo hemos discutido. Toda la evidencia que han escuchado debe ser considerada por ustedes para determinar lo que ocurrió ese día. Pero no tienen que determinar todo lo que ocurrió ese día. Tienen que determinar si Thomas Stein fue un participante en el robo o en un intento de robo el 17 de marzo de 2024. Es una pregunta muy específica cuando se reduce toda la evidencia y la ley que aplica. Las acciones del acusado después del asesinato son realmente pertinentes para que entiendan cuál fue su papel. Quiero hablar de eso porque tanto él como Christopher Horn quemaron su ropa, tanto él como Christopher Horn se deshicieron de sus armas. Thomas Stein les pidió que crean que él simplemente quería intervenir entre Kayla y el tirador. ¿Por qué sentiría la necesidad de quemar su ropa? ¿Eso tiene sentido para ustedes o les dice algo más sobre cuál fue su papel esa noche? Thomas Stein les contó mucho sobre esa noche. El viernes nos dijo a todos que sabía quién era el tirador. JD, otro tipo y Trey también se subieron al auto. Pueden considerar cómo su testimonio fue cambiando cuidadosamente para ajustarse al testimonio de las chicas que escucharon al principio del juicio, así como toda la demás evidencia que ya había sido admitida para cuando él testificó. Pueden considerar eso. Él se sentó frente a ustedes e intentó pintarse a sí mismo como un supuesto héroe esa noche. Él intentó pintarse a sí mismo como la víctima, como el chivo expiatorio de todo este evento. Él les dijo que estaba dispuesto a detener una pelea, pero una vez que se disparó ese tiro, eso fue todo y salió corriendo. Este supuesto héroe quemó la ropa. Su mamá la cambió por un auto de alquiler. La cambió, no la entregó. Ella entregó ese auto y se subió a otro diferente el mismo día, el día después del asesinato, la mañana después del asesinato. Y luego él se sentó aquí el viernes y nos dijo a todos el nombre de la persona que disparó, o al menos las iniciales. Él no ayudó a Kayla esa noche. Él no lo intentó. Él no estaba del lado de los héroes esa noche. Él no es la víctima aquí hoy. Hay 3 víctimas en este caso. Luann de Jet, Emma Wright y Kayla Rincon Miller. El Estado pide que declaren culpable al acusado de homicidio por delito grave, de intento de robo a Kayla Rincon Miller, de intento de robo a Emma Wright y de intento de robo a Luann de Jet. Buenos días a todos. Hubo un robo, ¿verdad? Kayla fue baleada. Y según la teoría del Estado sobre el caso, eso equivale a homicidio por delito grave. Pero hay un problema con eso. Si no lo hubiera, ¿por qué estaría yo aquí?
¿Por qué estaría parado frente a ustedes ahora mismo? El problema es que la ley dice que el Estado debe probar que Thomas Stein tenía la intención de que esto ocurriera. Sí, eso es lo que dice la ley. Hay 4 mentiras principales que contó Christopher Horn. Una... ¿Quién fue el tirador? El tirador fue este tipo, Jaden. Este es solo un nombre inventado que elegí al azar. El tirador es Thomas Stein. ¿Verdad? Para salvar su pellejo. Eso es lo que está diciendo. Otra mentira. ¿Qué hago con una pistola? Lo hice aquí. No, la tiré a un canal. Incluso en la cárcel, él le dice a todos, no, me deshice de ella en el canal. La policía busca en ese canal. No encuentran nada ahí. ¿Qué hice con mi teléfono? Lo lancé por la barandilla lateral del puente. Está en el río Clusajache. ¿Y sabes qué? La policía buscó esa pistola, ese teléfono y no están ahí. Y la mentira más grande que ha dicho es que solo había 2 personas involucradas esa noche. ¿Verdad? Y la fiscalía sigue haciendo la situación aún más extraña. Son solo un par de chicos por ahí, ya sabes, cometiendo robos. O por otro lado, podría haber habido otras 2 personas involucradas, si miras la evidencia. De las 4 personas que salieron del auto esa noche, solo 3 tenían la intención de cometer un robo. 2 personas fueron arrestadas por ese crimen, pero todavía hay 2 personas más allá afuera. Y supongo que la señorita Miller, al final de esto, ¿verdad? Cuando tenga derecho a réplica, va a decir algo como, no importa si creen que fueron 2 o 4, mientras Thomas Stein y Christopher Horn estén involucrados. Es un homicidio durante la comisión de un delito grave. Y vamos a hablar de por qué eso importa. Porque al final del día, hoy solo hay una persona en juicio. Ese es Thomas Stein. Saben, al inicio de este caso, el Estado les hace todas estas promesas en su declaración de apertura, ¿verdad? ¿Recuerdan? Les pedí que las anotaran si podían. Porque ellos tienen que cumplir esas promesas con ustedes. Y ellos dijeron... Objeción. Una exposición sobre la ley. Dijeron que sabían exactamente quién era el tirador y que podía ser identificado. El Estado le ha presentado 13 testigos diferentes. 13. Correcto. Vamos a fingir que es como si estuviéramos sentados en una cena elegante. 13 testigos diferentes. 13 platos principales. Algunas, como Luane de Yay, muy directas. Su testimonio no ha cambiado. Ella es una víctima en este caso. Estoy absolutamente de acuerdo contigo al 100%. Es importante recordar que sentir compasión por alguien es humano, ¿verdad? Es humano. La empatía que sentimos es normal, pero no podemos dejar que dicte cuál será el veredicto en este caso. Ustedes en particular fueron seleccionados durante ese proceso de selección del jurado por una razón muy específica. Sentido común. Pensamos que ustedes tenían el mejor sentido común. Pensamos que ustedes podían leer a las personas mejor que nadie, ¿verdad? Porque ya establecimos que esto no es una caja que obligue a decir la verdad. Solo van a tener el tiempo que les tome caminar desde esas puertas hasta este estrado para evaluarlos. Eso es todo lo que tienen. Por último, fueron elegidos porque tienen el valor, ¿verdad? Para mantenerse firmes, para deliberar esto. Que si hay algo mal con este platillo que el Estado les está sirviendo, lo van a regresar a la cocina.
El veredicto en este caso debe ser unánime. Eso significa que todos deben estar de acuerdo. Todos aquí. El Estado cumplió con la carga de la prueba más allá de toda duda razonable y excluyendo cualquier duda razonable, ¿verdad? Y aquí está la pregunta. ¿Qué Thomas Stein sabía sobre el plan para robarle a Kayla, para robarle a Luan, para robarle a Emma? Que él tenía la intención de que ocurriera y participó en el robo. Es todo lo contrario. Y de nuevo, duda razonable. Hablamos sobre la duda razonable durante la selección del jurado. Cada vez que se utilicen las palabras duda razonable, deben considerar lo siguiente. Una duda razonable no es una simple duda posible, ni una duda especulativa o imaginaria. Tal duda no debe influir en ustedes para emitir un veredicto de no culpable si tienen una convicción firme de culpabilidad. Pero por otro lado, si después de considerar, comparar y sopesar cuidadosamente toda la evidencia, no existe una convicción firme de culpabilidad. O si tienen una convicción, pero no es estable, sino que vacila y titubea. El cargo no está probado más allá de toda duda razonable, y deben declarar al acusado no culpable porque la duda es razonable. Saben, la Fiscalía ha hablado sobre esta teoría del autor principal. También me gustaría repasar esa instrucción al jurado. Hay dos cosas que la Fiscalía tiene que probarles a ustedes. ¿Verdad? Si el acusado ayudó a otra persona o personas a cometer o intentar cometer un delito, el acusado es considerado un autor principal y debe ser tratado como si él hubiera hecho todas las cosas que la otra persona o personas hicieron y que la Fiscalía probó más allá de toda duda razonable. Aquí vamos. 1. El acusado tenía la intención de que ocurriera el delito. Por favor, deténse. La Fiscalía lo probó más allá de toda duda razonable, ¿verdad? ¿Te dieron alguna prueba de que él tenía la intención de que esto ocurriera? El testimonio de un hombre, Christopher Horn. Y el acusado realizó algún acto o dijo algo con la intención de, y que incitó, causó, animó, ayudó o aconsejó a la otra persona o personas a cometer o intentar cometer el delito. Pero hay una parte inferior de esa instrucción, y dice así. El simple conocimiento de que se están cometiendo los robos en grado de tentativa y la simple presencia en el lugar no es suficiente para establecer que Thomas Stein es un autor principal de homicidio por delito grave. Hablamos de esto un poco en la selección del jurado. Cuando el señor O'Brien, que está sentado aquí, él es de, creo que era Boston. Ya sabes, él está hablando sobre el atleta estrella que tenía toda su vida por delante. Y él estaba con esos chicos que entraron y asaltaron al dependiente de la tienda, y ahora está cumpliendo cadena perpetua. En Florida es un poco diferente. El Estado debe demostrar que hubo intención de que ese delito ocurriera. No basta con simplemente estar ahí. Tiene que ser más que eso. Sabes, van a haber toda una letanía de cargos que se van a leer porque el Estado dice, bueno, si no podemos lograr una condena por el cargo de homicidio por delito grave, tal vez lleguen a un acuerdo respecto al homicidio en segundo grado. No, no vamos a aceptar eso. Iremos con homicidio involuntario. Pueden pedir cargos menores en este caso, y lo han hecho. Pero después de cada cargo menor, van a tener la misma instrucción sobre la responsabilidad como partícipe, ¿verdad? Van a tener la misma instrucción sobre el acto independiente. Si determinan que se cometió el delito de intento de robo, una cuestión en este caso es si el delito de intento de robo fue un acto independiente de una persona distinta a Thomas Stein.
Un acto independiente ocurre cuando una persona distinta a Thomas Stein comete o intenta cometer un delito que Thomas Stein no tenía la intención de que ocurriera, en el cual Thomas Stein no participó y que estaba fuera de y no era una consecuencia razonablemente previsible del plan común o acto ilícito contemplado por Thomas Stein. Si determinan que el delito subyacente de intento de robo fue un acto independiente de otra persona, entonces deben declarar a Thomas Stein no culpable del delito de intento de robo. Y aquí está el asunto. Si lo declaran no culpable del delito de intento de robo, deben declararlo no culpable de homicidio por delito grave. Eso es lo que llamamos un cargo interrelacionado. Así que hablemos sobre el testimonio que recibimos. Y los voy a dividir en partes, con excepción de uno. El detective Alsalandra fue el último porque él era el detective principal que estaba juntando todo. Entonces, en cuanto a las fuerzas del orden, nuestros testigos de la investigación, tenemos al oficial Vega. Él es el primero en llegar a la escena. Hizo todo lo posible por ayudar a Kayla. ¿Qué sabemos de su testimonio? Hay 4 o 5 sujetos. Él acaba de llegar a la escena. Sabemos que hay 4 o 5 sujetos. Una camioneta gris, yendo hacia allá. Uno era un hombre blanco, 3 eran hombres negros. Sargento Gunn no recogió ADN del hospital cuando estuvo en la escena. Y está bien, estamos bien. ¿Pero por qué más llamarlo? Pero por el simple hecho de relatar el momento tan emotivo en que los padres de Kayla se enteraron de que había fallecido. Por más desgarrador que fuera este relato, una vez más, no podemos dejar que la compasión influya en nuestro veredicto. Después escuchamos a Lansky, quien es un perito retirado de criminalística. De todas las cosas que se encontraron en la escena, de todas las cosas a las que ella no les tomó muestras, gracias a Dios, hubo una cosa que sí hizo. Y esa fue la correa del bolso que estaba siendo sostenida por Kayla Rincon Miller. La correa del bolso por la que ella y su agresor estaban forcejeando. Sabemos que Christopher Horn fue excluido como contribuyente. Sabemos que se desarrolló un perfil parcial de ADN contribuyente masculino. Pero también sabemos que ese contribuyente masculino no es Thomas Stein. Entonces sabemos que hay al menos 3 personas, ¿verdad? Si crees en los testimonios de los testigos, definitivamente hay 4. Escuchamos al oficial Alan Precy. Él consiguió el lector de placas, que de alguna manera te dio el gran avance en el caso, rastreando la camioneta. Escuchamos a Destiny Rabadou, que es muy parecido a Rabadou. Destiny Rabadou dice que pudo trazar los puntos en el mapa, ¿verdad?, del GPS de Hertz. Pudimos trazar los registros de las torres de telefonía celular, tanto de Thomas Stein como de Christopher Horn, su mamá y Jaden Fernández. Escuchamos a Amy Schober, quien es empleada del Departamento de Policía de Cape Coral y es la especialista en investigación de la escena del crimen, ¿verdad? Y yo lo clasifico como una oración compuesta. ¿Estoy loco? ¿O de verdad dijo que usó Photoshop en una evidencia para ver si coincidía? Fue hecha para encajar. Y ese es el tema principal de este caso. Ella probó alguna otra arma, incluyendo la 1911, que sabemos que estaba en la escena, ¿verdad? Bueno, no. Solo probé lo que el detective Plusilandra me dijo que probara. Ella se considera a sí misma una científica forense. Así no se comportan los científicos. Escuchamos al detective Scarlato. Él presenta esto
Video con Christopher Horn, una demostración con esta 1911 con el láser y la empuñadura de pistola. Música terrible, ¿verdad? Y el Estado está tratando de hacer esta conexión. Oh, pero escucha la letra. La letra en sí te da la trama. No lo hace. Escuché esta frase, semilla demoníaca. ¿Qué significa eso siquiera? Detective Scarlato. Él corrige el testimonio de Emma Wright, quien dijo, sé que el tirador no era el conductor. Y sabemos que el conductor era este tipo. Sabemos que hay más de 2 personas, según su testimonio. Y que el tirador, de hecho, llevaba todo negro y una sudadera roja con capucha. escuchamos a la detective Noeli Hernández que no sabemos cuál era el calibre del arma homicida. La Glock 27 es un arma calibre 40. La 1911 es una 45. No sabemos qué es. Fue una herida de entrada y salida, ¿verdad? Así que eso significa que al menos la mayor parte, la mayoría de la bala, creemos, pasó a través de sus restos. Pero no sabemos si había fragmentos que todavía estaban ahí. Ella no sabía si todavía había fragmentos ahí, no podía decirnos. Ella no era la médica forense que hizo el examen original. En cuanto a los testigos que no son de la policía, tenemos a Jessica Stein, que es madre soltera de 8 hijos. Tiene 4 hijos viviendo con ella en casa. Les mostramos esta foto de su casa para que la consideren. Ella nos cuenta cómo fue amenazada por la familia Horn. Escucha, está muy claro que Thomas va a ser arrestado, pero necesito que no mencione el nombre de mi hijo. Incluso ofrecieron pagarle el abogado. Yo no. Escuchamos que Christopher Horn Sr., el papá de Chris, que tiene algo de conocimiento sobre criminalidad, dice que así es como se deshacen de las pruebas. Escuchamos a Jaden Fernández y ahora nos estamos acercando a lo sucedido. Conoce a Thomas desde hace 2 años. Se conocieron en la escuela. Solo unos chicos del barrio haciendo cosas de chicos del barrio. Y no sé si viste a Thomas ver a su amigo testificar en su contra. Pero no pudo evitar sentirse triste porque antes de este evento yo podría estar yéndome a la universidad. Podría estar culpando a Thomas. Sistina. ¿Sabes? Pero él tiene este extraño tipo de amigos, ¿verdad? Tenemos a Jaden Fernández, que acaba de pasar el día con él y su familia yendo a la playa, muy sano. Ya sabes, un chico muy adolescente, se acerca a las chicas, les empieza a hablar. Le preguntamos a Jaden, ¿Thomas tenía algún enemigo? Y para nosotros los mayores, enemigos significa oponentes o personas con las que tienes problemas. Su cara se puso rara. Thomas no tenía problemas con nadie. Y Thomas definitivamente nunca dijo, quiero asaltar a un chico. O quiero matar a alguien. Y estas son 2 declaraciones que Christopher Horn dijo. ¿Sabes, detective Lasalandro? Él nos contó cómo se detuvo el auto. Y sabemos por los registros de GPS de la señorita Rabadú que fue por 7 minutos. El auto se detuvo en el estacionamiento de una iglesia, como si estuvieran esperando a alguien que está ahí dentro. El auto se estaciona junto a él.
Sabemos esto porque el pastor estaba viendo lo que estaba pasando allá. Pero no escuchamos al pastor. Sistina, Pedí que se eliminara el consejo correcto y tranquilo. lo siento. Pido que los miembros del jurado no tomen en cuenta el comentario del abogado. Se admite la objeción. Continúe. El detective La Salandra confirma que hay más de 2 personas a las que está investigando. Él confirma que el ADN encontrado en la correa del bolso excluye a Thomas Stein. Él confirma que la investigación sigue abierta. Él dice que, según su investigación, había 4 personas y 2 armas. Ni siquiera el principal investigador del estado le cree a Christopher Horn Jr. Hablemos de las víctimas en este caso. Las víctimas coinciden en una cosa. Dijeron que hay 4 tiradores. Uno, el más obvio, era un hombre blanco, ¿verdad? Sabemos esto porque redujo la velocidad a 5 millas por hora cuando pasó junto a él. Y lo está observando, con los brazos en la ventana. Pueden ver que tiene el cabello rubio y los está mirando tan fijamente, y ellos lo ven con tanta claridad que pueden notar que tiene los ojos azules. Otro hombre que vieron era un hombre negro con una camisa roja, con letras grandes al frente. Lleva puestos unos shorts. Lleva puesta una mascarilla. Un tercer hombre, de complexión robusta, hombre negro, sudadera roja, pantalones azules, que solo podemos suponer es Christopher Horn Jr. Lleva puesta una mascarilla. Finalmente, tenemos a un hombre afroamericano con trenzas cortas, una camiseta cubriéndole el rostro y vestido completamente de negro. Solo podemos suponer que esta persona es JD. Sabes, pero cuando le pregunté sobre las 4 personas en la escena, ella nos hizo este comentario. Ella pensó, sabes, yo estaba hablando con Emma y nos preguntamos, ¿estoy loco? ¿Estoy loco? William, ¿qué quieres decir con cuestionar tu propia cordura? ¿Por qué harías eso? Tal vez no vimos las cosas que pensamos que vimos. Estamos hablando de la percepción. ¿Quién te dijo que solo hay 2 personas? La fiscalía. Porque eso hace que esa pieza encaje en ese agujero. Pero ella dijo, necesito declarar lo que vi. Voy a decir la verdad. Y lo hizo. Hablemos de Val. ¿Estoy en lo correcto? Todavía son 4 personas. Siguen siendo las mismas descripciones. Su testimonio la semana pasada fue inconsistente con cada una de las veces que había testificado anteriormente. Cada vez que habló con el oficial en la escena, ella habló con los detectives más tarde. Ella habló conmigo en una declaración 1 año y medio después. Ella estaba 100% segura. Sus palabras, no las mías. El conductor no era el tirador. El conductor no era el tirador. Que Tomás corrió frente a ella hacia las 2 personas, hacia Kayla y la persona, su agresor, que estaban forcejeando. ¿Quién creemos en este momento que es KD? Y se escuchó un disparo. ¿Por qué cambiaría su testimonio?
Dijo que no habló con nadie sobre su testimonio antes de subir al estrado, ¿verdad? Y luego me senté. Luego la señorita Wolf se levanta. Ah, es cierto. Vamos, lo recuerdas. Tú y yo tuvimos esa conversación, ¿verdad? Tuvimos esa conversación y después de reflexionar, después de estos años, después de reflexionar, el tirador ahora es el conductor. ¿Por qué diría ella eso? Cuando ella entró por esas puertas y se paró aquí, levantó la mano para decir la verdad. Ella miró hacia esta mesa. Ella reconoció a una persona que estaba ahí. Ella perdió a su amiga y quiere justicia, y no la culpo por eso. Alguien debería pagar. Pero aquí está el asunto. La justicia no toma atajos. Y los responsables deben pagar por esto. Y aunque no tenemos la obligación de hacerlo, la defensa presentó su caso. Y mencionamos en el alegato de apertura al testigo estrella del Estado, ¿verdad? Este coacusado que estaba ahí, este coacusado que testificó, este coacusado que se volteó, este soplón, como le quieran llamar, ¿verdad? Fue comprado a un alto precio. Compraron este testimonio a un alto precio. Le ofrecieron el trato de su vida. A su edad, todavía saldrá de prisión con poco más de 30 años. Sí, y es un gran sí. No lo atrapan mintiendo en el estrado. El testigo estrella del Estado no fue llamado por el Estado durante la presentación principal de su caso. ¿Por qué? Ha dicho demasiadas mentiras. No puede mantener coherente toda su historia. Su versión está por todos lados. Una vez más, no hay 4 personas saliendo del auto. Solo hay 2. Solo hay 2. Jaden es el tirador. No, Thomas es el tirador. ¿Dónde está mi pistola? ¿Dónde está mi teléfono? Envía a la policía esta búsqueda inútil. Él da una declaración de cooperación, ¿verdad? A la fiscalía después de su arresto. Ellos dicen, estás mintiendo. Inténtalo de nuevo. Él lo hace. Él sí da una segunda declaración de cooperación. Pero ahora está hecha a la medida. Todavía solo hay 2. Él puede mantener su trato, proteger a Trey y Shady. Pero si Sara, ¿verdad? Porque así es como se conocen. Tú eres Chris y me conoces como Sara, ¿verdad? Si Sara lo descubre en una mentira, el trato se acaba. Se acabó. Tiene cadena perpetua. No hay vuelta atrás. Así que, en el peor de los casos, este tipo no puede mantener la compostura en el estrado y lo atrapamos en una mentira. Se va a cadena perpetua. Pero nos da la oportunidad de darle un golpe a Thomas Stein. Es una apuesta por parte del Estado. Pero lo puse en el estrado. Porque pude haberme sentado y no decir nada. No habrían escuchado nada de ninguno de los acusados. Porque en Florida, cadena perpetua significa cadena perpetua. Eso es lo que Christopher Horn está enfrentando. Entra a una celda y después de muerto lo sacan cargando en una caja.
¿Y recuerdan su testimonio? ¿Qué tan inconexo fue? Sí, vimos a un tipo. Vimos a un sujeto cerca del cajero automático. ¿Estabas viendo el cajero automático? Sí. Era un tipo en un Mustang amarillo. No sé de qué hablas. Bueno, ¿cómo viste el cajero automático? Pensé que lo estabas vigilando. No tiene coherencia. El detective Les Landra le dice esto. Durante una de sus peroratas, él dice algo como, ya sabes, estos autos nuevos, estos autos modernos, están tan equipados tecnológicamente que puedo saber cuándo se abren las puertas. Y es cuando Christopher Horn dice, oh. Bueno, verás, cuando estaba corriendo de regreso hacia el auto, estaba tan confundido sobre en qué asiento iba sentado. Primero abrí la puerta trasera La cerré. y luego abrí la puerta delantera y me subí. Eso no es cierto. Las autoridades pueden mentirle a la gente cuando les están preguntando sobre sus declaraciones. Pero este chico se lo creyó todo, sin dudarlo. Hablamos sobre esa línea de tiempo. Lo arrestan. Su mamá, su papá y su tía son arrestados por manipulación de testigos. Él rinde una declaración de cooperación, rinde una segunda declaración de cooperación. Los cargos contra su familia son retirados. Y ahora él está aquí testificando ante ustedes. ¿Te refieres a Thomas Stein como dulce? Yo le digo, ¿puedes decirme qué significa eso? Y él me dice, tú sabes lo que significa. ¿Te mandó dulces? No. ¿Tarjeta de Navidad de Emilia? No. Eso significa que Thomas Stein es dulce, lo que quiere decir que Thomas Stein hará lo que yo le diga. Puedo ir a su casa, fumar sus cartuchos, fumar su mota. Él me puede dar un aventón, llevarme a donde quiera. Él hará lo que yo quiera que haga. Dentro de lo razonable. Right. Vamos a probar puertas. Vamos a ver si algunas puertas se abren, algunos carros. Vamos a ver si podemos robar unas monedas, ver si encontramos algo de valor. Ese es el plan. ¿Por qué necesitamos a Christopher Horn? ¿Por qué el Estado necesita que Christopher Warren testifique? Porque tiene que haber una pizca de un plan que fue formulado entre los dos coacusados. Y los otros dos chicos regresaron más tarde y se subieron al auto. Tienen que responder, ¿sabía Thomas que iba a ocurrir un robo? Tienen que responder esa pregunta. Y la defensa tenía una nueva carga, se la pusieron enfrente. Así que después escuchamos a Thomas Stein. Y tengo que admitirlo, ¿verdad? Él está en el juicio más importante de su vida en este momento. Él arriesga todo en este caso. Pero aún así, incluso con esa reserva, él es más creíble que Christopher Horn. Su historia tiene más sentido basándose en la evidencia forense. Exposé a Thomas al contrainterrogatorio de la señorita Wolf, ¿verdad? Sabiendo que ella tendría la oportunidad de interrogarlo. Porque en este caso, en particular, tienes que escucharlo directamente de la fuente. Y el consejo fue, tienes que ser sincero sobre todo. La cruda verdad, sí, él vende marihuana por Telegram. Incluso les cobra a sus amigos, ¿verdad? Porque él compra la marihuana, la vende al mismo precio, ¿verdad? Y se queda con una parte para él mismo. No tenía que hacerlo, pero aún así tuvo que testificar cómo se deshizo del arma, porque ustedes, como jurado, querrían saber por qué y cómo sucedió. Esto es basado en el consejo de Horn Sr.
Él admite que estuvo pasando el rato con Christopher Horn Jr. Él dice que el plan era probar las manijas de las puertas, así que empezaron a conducir por ahí. ¿Qué hacen los niños? ¿Qué hacen un viernes por la noche o un domingo por la noche al inicio de las vacaciones de primavera? Todo está cerrado. ¿Qué vas a hacer? Das vueltas en el coche. Simplemente das vueltas en el coche. Hay una pistola en el coche. Porque Christopher Horn le gusta fingir que son duros. Pero el tenor, ¿verdad? La atmósfera en ese auto cambió cuando estos dos tipos se subieron al auto en esa iglesia de Norton Fort Myers. Solo están dando vueltas en el auto. Escuchaste a Tomás decir que se sentía incómodo, como que realmente no pertenecía ahí. Como que estos tres tipos se conocían entre ellos, pero yo no. Así que veamos esto. ¿Qué hay de deshonra? ¿Qué hechos indican que Stein conocía el plan para robar a estas chicas? Porque esa es la pregunta fundamental que tenemos que responder. Si él sabía del plan, entonces está implicado en el robo. Es culpable de homicidio por delito grave. Pero si él no sabía del plan para robar y no está involucrado en el intento de robo, entonces no es culpable de homicidio por delito grave. Entonces Tomás y estos tres tipos van manejando por la calle y ven a tres chicas bonitas caminando. Y van a hacer lo que otros chicos de TH hacen. Disminuyen la velocidad, las observan. Tomás, en su credulidad y su estupidez, ¿verdad? Este es el plan para robarlas. Y en su estupidez solo las está mirando, ¿verdad? Las está observando. ¿Qué tal, damas? Ellas se están riendo de él. Él no lleva puesta una máscara. Estos otros chicos están en las sombras. Él trae un celular, ¿verdad? Obviamente, si vas a ir a cometer delitos, deberías llevar tu celular contigo. Él transmite en vivo en Instagram esa noche. ¿Qué onda, Felina? ¿Qué onda, Hochiche? Él escucha a Jode decir, oye, creo que conozco a uno de ellos, date la vuelta. Así que se da la vuelta. Le hace señales con las luces, oye, por aquí, quiero hablar contigo. Detiene el auto frente a él y las puertas se abren de golpe. Él también abre su puerta, como diciendo, ¿qué está pasando? La gente se está bajando los pasamontañas, corriendo con armas, y él está ahí parado. ¿Qué está pasando ahora mismo? Él ve la pelea entre Kayla y su agresor JD. Él no está diciendo que sea un héroe, pero solo quiere separarlos porque hay un forcejeo. Se escucha un disparo. Esto es consistente con el testimonio verdadero de Emma Ray, quien declaró que vio a Tomás correr desde el lado del conductor frente a ella, frente al vehículo, hacia Kayla y su agresor. Esta es mi última oportunidad de poder hablar contigo. La fiscalía puede venir aquí e intentar refutar todo lo que les estoy diciendo ahora. Pero necesito que tengan esto en mente. Existe una duda razonable de que Thomas Stein, en este caso, no sabía que se estaba cometiendo un robo basándonos en lo que absolutamente sabemos que es verdad. Que él desaceleró, mostró su rostro, no llevaba una máscara, tenía su teléfono con él, se paró en la puerta, intentó intervenir. ¿Es este el caso en el que Thomas Stein realmente estuvo involucrado en la planeación de este robo que resultó en un asesinato? ¿O es esto como el caso del señor O'Brien, donde una estrella del deporte simplemente estaba en el lugar equivocado con las personas equivocadas?
El juez lo dirá, que la mera presencia no es suficiente. Una vez más, señorita, Miller tiene la oportunidad de subir aquí. Puede que diga que no importa. Son 2 o 4. Pero sí importa. Porque él definitivamente estaba ahí y definitivamente estaba conduciendo. Definitivamente hubo un robo. La pregunta es, ¿él lo sabía? Y en este punto tenemos conflictos en la evidencia entre el testimonio de Christopher Horn, el cual es muy cuestionable. Incluso dejando de lado el testimonio de Thomas, solo mira los hechos, solo mira los hechos. Una vez más, la justicia exige que lleguen a un veredicto justo en este caso, basado en la evidencia y en la ley que lo respalda. Las personas responsables tienen que responder por esta tragedia. Gracias. ¿Tu amigo y el jurado están bien? ¿Eso? Damas y caballeros del jurado, Kayla, Emma y Luann fueron las víctimas el 17 de marzo de 2024. No se dejen engañar por el testimonio de Thomas Stein. No se dejen engañar por las mentiras que les dijo. Él no fue una víctima. Él mismo admitió que esa noche salió a cometer delitos. Les dijo que él y Christopher Horn Jr. salieron a revisar autos estacionados para robar. Iban a meterse en autos y robar cualquier objeto de valor que pudieran encontrar. No iban a la práctica del coro en la iglesia. No iban a ver películas como nuestras víctimas. Iban a cometer delitos. Y en algún momento su decisión de solo meterse en autos cambió a asaltar a alguien, cambió a encañonar a la gente para obtener más y conseguir lo que pudieran. Porque es más probable que una persona tenga objetos de valor consigo que en su auto. Y ustedes, como jurados, no tienen que decidir cuándo se formó ese plan. Pudo haberse formado temprano en la noche. Pudo haberse formado cuando se hicieron esas llamadas entre Christopher Horn y Thomas Stein y se arregló para... Pudo haberse formado cuando arreglaron que los recogieran. Cuando Christopher Horn envió ese mensaje con su dirección, ya podrían haber tenido el plan de cometer robos. No tienen que decidir eso. Tal vez el plan para que Thomas Stein participara en un robo fue cuando se abrieron esas puertas. Pero lo que sabemos es que él participó en ese intento de robo a esas chicas. Puede que no haya decidido robar a 3 chicas esa noche, pero cuando detuvo su auto, les apuntó con las luces y salió de ese auto tan rápido como pudo. Todo mientras gritaba, ¡denos sus cosas! Estaba intentando robarlas. Él tuvo un papel en esto. Él no iba ahí para coquetear con las chicas. Él no pasó junto a ellas y bajó las ventanas mientras todos se asomaban y decían, oigan chicas, ¿qué onda? ¿Nos pueden dar su número? No, él pasó lentamente junto a ellas, dio la vuelta, regresó y rápidamente detuvo su auto frente a ellas, encendió las luces y todos se bajaron del coche. Y cuando digo ellos, podrían haber sido 2, podrían haber sido 4, depende de a quién le creas. Las víctimas dicen que eran 4 y el Estado nunca les dijo que dijeran lo contrario. ¿Qué sabes sobre la cantidad de personas involucradas en este caso? Lo que sabes es que la detective La Salandra investigó a fondo para tratar de identificar a todas las personas que estuvieron en la escena esa noche. Él obtuvo los registros de las torres celulares y si recuerdas, las únicas personas cuyos números se registraron en las 3 torres fueron los 2 acusados de asesinato por delito grave.
Y si recuerdas, ellos eran los únicos, solo ellos y otra persona más, que se registraron en la torre de la iglesia y en la torre de la escena del crimen. Y la tercera persona era una conductora de Uber Eats que no tenía nada que ver con este crimen. Pero lo que recuerdas, la detective La Salandra te dijo que si pudiéramos poner a alguien más en esa escena, si surgía cualquier otra información, ella lo investigaría. Y si ella pudiera probar que también ayudaron en un robo, también podrían ser acusados de asesinato por delito grave en primer grado. Damas y caballeros, ustedes no tienen que decidir, no tienen que decidir. ¿Recuerdan lo que hablamos durante la selección del jurado? El Estado tiene elementos que probar. Y mi coabogada repasó los 3 elementos para probar el asesinato por delito grave en primer grado. No tenemos que probar si fueron 2 o 4. De hecho, si tuvieran que regresar y decidir cuántas personas estuvieron involucradas en este robo, podrían tener una duda razonable porque hay testimonios contradictorios sobre cuántas personas participaron. Pero no hay testimonios contradictorios de que Thomas Stein fue un participante en ese robo. Y me gustaría que recordaran que Christopher Horn nunca fue llamado por el Estado. ¿Y por qué es eso significativo? Porque él no es un testigo estrella. Él no tenía ninguna evidencia que el Estado necesitara para probar los cargos contra Thomas Stein. Nosotros no lo llamamos. Ustedes escucharon a todos los testigos de la fiscalía y luego la fiscalía dijo, descansamos y nos sentamos y la defensa eligió llamarlo. Y en cuanto al testimonio de los testigos, ustedes pueden creer todo, parte, algo o nada del testimonio de los testigos. Ustedes deciden qué creen que Christopher Horn les estaba diciendo, si era verdad o no. Ustedes deciden cuánto del testimonio de Thomas Stein creen. Y yo les sugeriría que ambos están mintiendo. Ambos están dando información que no está respaldada por la evidencia en este caso. La defensa habló sobre el principio de que la acusada tenía la intención de que ocurriera el delito. Él tenía la intención de que ocurriera el delito de intento de robo cuando armó a su coacusada. Le dio el arma de fuego, le dio esa pistola 1911. Y señora secretaria, le voy a pedir que saque esa prueba con el arma de fuego de Jane Fernández sobre el arma de fuego. Gracias. Y voy a volver a eso en un momento. Hay numerosas partes de la evidencia que pueden analizar para decidir si la acusada tenía la intención de que ocurriera el delito. Ambas chicas testificaron que las puertas del auto se abrieron de golpe y todos saltaron afuera y que Thomas Stein fue inmediatamente hacia Kayla. Él no saltó confundido, sorprendido, diciendo, «Oh, Dios mío, no sabía que iba a haber un intento de robo. Pensé que solo íbamos a conseguir los números de las chicas». Eso es algo absurdo de creer, eso es algo forzado. Lo siento, ¿acaso estuve de acuerdo con la defensa, jueza? Objeción denegada. Es absurdo creer el testimonio de Thomas Stein de que estaban ahí para conseguir los números de las chicas. Estos hombres estaban armados con armas de fuego. Tenían máscaras y obviamente tuvieron que haber hablado sobre lo que iban a hacer cuando se abrieran esas puertas. Creer que Tomás era solo una persona inocente y despistada que pasaba de revisar autos estacionados para robar a conseguir los números de las chicas es una duda forzada. La defensa hizo todo un asunto del testimonio de Amy Schober. Y ella habló sobre las armas de fuego y la Glock 27. Y yo diría que es una pieza de evidencia muy, muy significativa. Y Amy Schober hizo pruebas y usó Photoshop. ¿Pero qué te dijo? Ella no alteró ni intentó cambiar la imagen. Ella la fijó para poder hacerla del mismo tamaño, en escala, para que coincidiera con la foto de la autopsia. Y viste la foto de la autopsia, la escala que mostraba lo que usaron para tomar esas fotografías. Y luego ella usó esa misma escala para que la imagen del arma coincidiera con la escala de la herida. Ahora, la defensa dijo, bueno, que ella no era muy buena, que no hizo un muy buen trabajo. Ella no revisó la 1911. Bueno, puedes ver la 1911 y puedes notar que no hay líneas en esa arma de fuego.
No hay marcas en la corredera de esa arma de fuego que podría ser analizada o comparada. con la herida. Y no solo eso, oyeron a ambas víctimas que la persona con la sudadera roja con capucha y las letras blancas, que ahora sabemos que es Christopher Horn Jr., no disparó esa arma. Él la tenía apuntada hacia ellos, nunca la disparó. Y luego, según el testimonio de Christopher Horn, él también les indicó que no disparó el arma. Y luego Thomas Stein también dijo que Christopher Horn no disparó el arma. Así que eso deja la Glock 27. Y por eso, debido a la forma en que se acumuló la evidencia, donde tenemos a Thomas Stein en un video con la Glock 27 que pertenece a su mamá, esa arma de fuego se usó para hacer una superposición y ver si eso sería consistente con las lesiones cerca de la herida de bala. ¿Y qué más sabemos sobre esa arma de fuego? Porque Stein les contó dos historias completamente diferentes. Primero, él dice, yo no sé dónde está la Glock cuando mi coabogada le estaba preguntando en el contrainterrogatorio. Pensé que estaba en la caja fuerte de mi mamá. Y luego, 2 minutos después, cuando la defensa vuelve a interrogar, él dice, sí, la vendí. Entonces me estás diciendo que alguien que no tuvo ninguna participación, que fue el héroe que intentó salvar la vida de Kayla esa noche, quema su ropa y se deshace del arma de fuego de su madre, vendiéndola en menos de 48 horas. La razón por la que él y Christopher Horn se deshicieron de las armas de fuego después del asesinato es porque se usaron en el intento de robo. No se deshicieron de ellas solo por diversión, se deshicieron de ellas porque son pruebas en este caso. Y Jessica Stein te dijo, no tengo idea de a dónde fue la pistola. Ya no estaba en mi casa y escuchaste a Amy Schober decir que no se encontró la pistola. Y ahora, hoy, Thomas Stein dice, sí, la vendí. La vendí en la misma plataforma que usé para vender todas mis drogas. El testimonio de Jaden, él habla sobre la declaración que hizo Christopher Horn acerca de robar a un chico. Recuerda, la puerta estaba abierta cuando él cantó esto. Y él ve esta pistola. Jaden ve esta pistola. Este es Jaden, pero él ve esta misma pistola que Thomas Stein guarda en su casa porque el dueño de la pistola está bajo custodia y el dueño de la pistola está en libertad condicional y no puede tener un arma. Así que Thomas Stein la guarda para su amigo. Esa pistola estaba en la mano de Christopher Horn cuando él dijo, vamos a robar un chico. Y la defensa quiere sugerirles que Thomas Stein nunca escuchó eso, que no tenía idea, que no sabía nada sobre lo que iban a hacer, que iban a hacer algo malo esa noche. La defensa pasó rápidamente por Jessica Stein porque Jessica Stein es un problema para la defensa. Jessica Stein testificó que esa noche entró a su cuarto, así que no sabía lo que estaba pasando. Y ella les declaró que antes de entrar a su cuarto, vio a Christopher Horn y vio a su hijo. Esas son las únicas 2 personas en su casa que ella vio. La única otra persona en este caso que ella vio ese día fue a Jaden Fernández cuando fueron a la playa. Ella también declaró que ella no sabe dónde está el arma. Ella también declaró esto. ¿Qué hace con el auto que se usó en el asesinato? Se deshace de él al día siguiente. ¿Qué más les dice? Ella fue a un parque, no con Jordan ni con Trey. Ella va al parque con su hijo, con Christopher Horn Jr. y con la familia de Christopher Horn para hablar sobre cómo deshacerse de la evidencia. Ambos chicos estuvieron involucrados y las familias se reunieron porque necesitaban un plan para evitar ser detectados, para evitar ser arrestados. Jessica Stein sabía lo que estaba pasando y sabía que tenía que ayudar a que su hijo no fuera arrestado. Ninguno de los elementos que verán que el Estado tiene que probar depende del testimonio de Christopher Horn, por eso no lo llamamos. No lo necesitábamos como testigo en el caso. La defensa quiere que se distraigan con el acuerdo. Y sabemos que él no fue un testigo estrella. El Estado no lo llamó.
Tienen toda la evidencia que necesitan para saber que el acusado participó en un robo. También tenemos el testimonio de Luan. Y la defensa tergiversó su testimonio al decir que el Estado le dijo que dijera que solo había 2 personas. Eso nunca fue parte de su testimonio. Ella insistió desde el principio en que había 4 personas. Y fue frustrante porque la defensa, el detective nunca pudo ubicar a ninguna otra persona en la escena. Ella vino y te dijo la verdad y te contó lo que recuerda. El Estado no tiene que probar cuántas personas estaban ahí. Yo sugeriría que la defensa ha tratado de pintar a Thomas Stein como una víctima, que él es el que está siendo utilizado, que tiene esta casa bonita y una familia agradable y todo lo que necesita y todo le es proporcionado. Y que Christopher Horn llega y es un matón y sus amigos también lo son. Y que por eso usan a Thomas Stein. Y yo sugeriría que la evidencia sugiere lo contrario. Thomas no fue víctima de la presión de grupo. Él es el traficante de drogas. Él es el que tiene las armas. Él es el que tiene el auto. Él es el que tiene a la mamá que le permitía fumar marihuana y jugar con armas. Él es la mala influencia. La acusada quiere hacerles creer que deshacerse de la evidencia fue idea de Horn. Ambos quemaron su ropa. Ambos se deshicieron de las armas. Y Stein no podía mantener su historia coherente sobre las armas de un momento a otro. Esto no es un concurso de popularidad. Esto no se trata de quién tiene dinero y quién no, ni de quién tiene una mejor familia. Esto se trata de si Thomas Stein, el único acusado sentado ante ustedes hoy, hizo algún acto o dijo algo con la intención de, y si incitó, causó, animó, ayudó o aconsejó a las otras personas para que realmente intentaran o cometieran el delito. ¿Vieron los videos de Thomas Stein justo antes del asesinato? Ese no era un tipo que iba camino a ligar chicas. Las armas y las máscaras no son la forma de ligar chicas. Él no pasó de estar revisando autos estacionados para robar esa noche a intentar ligar chicas. Aunque sientas que Christopher Horn Jr. es peor o parece más criminal, no importa. Aunque pienses que Thomas Stein solo seguía a los demás esa noche, no importa. No tener la idea para el crimen, no idear un plan, no te libra de responsabilidad. En ninguna parte de las instrucciones verás que el Estado tenga que probar de quién fue la idea o cuándo surgió la idea. Cuando él salió de ese auto armado con la pistola y estaban diciendo, danos tus cosas, él estaba intentando cometer un robo. ¿Escuchaste que será trabajo del juez imponer la pena si se encuentra culpable al acusado en este caso? Y si en algún momento estás en la parte de atrás de esas salas de deliberación y sientes lástima por el acusado o te preocupa lo que pueda pasarle, ya has hecho tu trabajo. Ya has encontrado que él es culpable. Tu trabajo es decidir si el Estado probó los cargos más allá de toda duda razonable y excluyendo cualquier duda razonable, y es trabajo del juez imponer la pena. Las únicas personas que brindaron ayuda esa noche fueron las personas que viste aquí en la corte. Luan se sentó tratando de detener la hemorragia de Kayla, tratando de evitar que se desangrara en el lugar. Ella brindó ayuda. ¿Escuchaste a Emma? Ella brindó ayuda cuando llamó al 911. ¿Y escuchaste a el oficial Vega? Él y Julian fueron los primeros en llegar a la escena y brindaron ayuda a Kayla. ¿Y escuchaste al oficial, la teniente que fue al Gulf Coast Hospital? Y había al menos 20 personas rodeándola, luchando por la vida de Kayla. Esas fueron las personas que el 17 de marzo le brindaron ayuda a Kayla. Thomas Stein no estaba tratando de ayudar ni de detener nada. Huyó de la escena en cuanto ella recibió el disparo.
Nunca miró atrás y solo se dedicó a deshacerse de las pruebas, para asegurarse de que no lo atraparan por las acciones que él y las personas con las que estaba cometieron esa noche. Thomas Stein no es una víctima en este caso. Christopher Horn no es una víctima. Las víctimas son Emma Wright, Luann Deja y Kayla Renko Miller. Y les pediríamos que declaren a Thomas Stein culpable por su participación en el intento de robo a las chicas esa noche. Y como resultado de su comportamiento, como resultado de cometer un delito peligroso de robo, él es culpable de todo lo que sucedió, ya sea que crean que él jaló el gatillo o no. Así que les pediría que responsabilicen a Thomas Stein por intentar robar a esas chicas. Y en el transcurso de eso, la muerte de Kayla por asesinato en primer grado por delito grave y los intentos de robo a Kayla, Emma, y así. Gracias.